Estimados amigos, es un placer estar de nuevo con ustedes. Juan Ramón, encantado. Igualmente, Rodrigo. 55.000 hondureños condenados a la deportación al haber expirado el plazo fatal para disfrutar del estatus de protección permanente, protección temporal permanente, o protección temporal, perdón. Los salvadoreños fueron privilegiados por Estados Unidos gracias a la política de amistad y alianza de Bukele con el gobierno del presidente Donald Trump, y las repercusiones de las deportaciones de los tepecianos se sentirán no solamente en los 55.000, sino en sus familiares y allegados, que pueden andar por el orden de los 155.000 personas más. ¿Es un golpe para el gobierno de la presidenta Xiomara Castro? Se preguntan algunos. Sí, es un golpe. Es un golpe en doble dirección, porque es un golpe de política exterior. Se vio que la presidenta Xiomara Castro fracasó en el modelo de establecer, bajo el concepto de alianza, una capa de protección a los hondureños que estaban disfrutando del TPS. Y un fracaso para la presidenta desde el punto de vista político, porque obviamente eso repercute en miles de personas vinculadas de una u otra forma con los afectados tepecianos, que desarrollan una especie de tirria contra el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, que se va a marcar obviamente el 30 de noviembre, el día de las elecciones, Juan Ramón. Es decir, que hay que tener presente que esta decisión tiene una dedicatoria no tanto hacia los hondureños, sino hacia el gobierno de Honduras, que en el curso de la actual administración e incluso la administración anterior, encabezada del presidente Biden, exhibió una conducta inamistosa hacia los Estados Unidos, que empezó, Rodrigo, no sé si tú te acuerdas, que el primer desaire que le provoca Honduras a Estados Unidos es la inasistencia. No Honduras, del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, no Honduras, no hay que universalizar en eso porque es un error. El primer desaire del gobierno de Xiomara fue no aceptar asistir a la cumbre de los países latinoamericanos. Bueno, es que no es gobierno de Xiomara, es gobierno de Honduras. No, es el gobierno del Partido Libertad y Refundación. Sí, pero es el gobierno de Honduras. El gesto inamistoso es del gobierno de Honduras en contra del gobierno de Estados Unidos. Yo he aprendido de esto de España, porque desde que oigo que era Felipe González, decía Felipe González, presidente de gobierno. No decían presidente de España. Es que en España hay presidente de gobierno y el jefe del Estado, pero es que tienen una monarquía constitucional y además tienen un gobierno parlamentario. Igual pero en Estados Unidos, cuando dicen el presidente de gobierno, es el presidente Kennedy, presidente de gobierno. Pero es otra cosa. ¿Sí? Pero Xiomara fue muy mal educada, hay que decirlo en términos para que nos entendamos. El hecho que a uno le invite una persona y uno no tenga una buena excusa para no asistir, para no atender la invitación, es un desaire. Y ese desaire provoca una reacción de malestar que a la larga es lo que estamos sufriendo en este momento. Pero es que no solo fue una cosa, de ahí vino una cadena de desaires de parte del gobierno de la presidenta Xiomara Castro contra Estados Unidos. Yo te puedo contabilizar, Juan Ramón, que vinieron no menos de 12 misiones de Estados Unidos a ofrecer apoyo por aquí, apoyo por allá. Y el apoyo más grueso que mandó Estados Unidos en el gobierno de Biden fue haber enviado al zar de la energía eléctrica en Estados Unidos, el ingeniero José Fernández. Trajo un paquete de soluciones para solventar de por vida la crisis de la ANE. Y el gobierno, la presidenta Xiomara Castro le dio una palmadita y le dijo muchas gracias, mucho gusto, nice to meet you y goodbye. Es decir, gusto de conocerlo, gusto de tratarlo y que la vaya muy bien. Se dio el lujo la presidenta Xiomara Castro, Juan Ramón, de desairar a Estados Unidos con aquel paquete de soluciones para la ANE, lo que para mí se puede considerar un delito de traición a la patria, porque se trataba de solventar el problema más grave que tiene Honduras, que ponen aprietos a toda la economía nacional, como es la crisis de la ANE. Tú tienes toda la razón, Rodrigo, e incluso yo agregaría que además de esta torpeza en el manejo de las relaciones, que uno
se relaciona a nivel personal con personas que piensan de manera diferente a uno. Yo solo en un caso encontré a una persona de la universidad que no me quiso dar la mano porque dijo que yo era golpista. Ah, yo creí que porque era de Lanchito. No, el dio Lanchito era más grave. Dijo que no me iba a dar la mano porque yo se la iba a enmierdar. Híjole, qué barbaridad. Y entonces yo me di cuenta y cuando nos encontramos le extendí la mano y me la dio. Y después cuando la separamos le digo, ¿verdad que no te ensuciaste? Y entonces me dijo, no me he ensuciado. Yo no sé si él sabía que yo sabía, pero las relaciones personales tienen algo parecido con las relaciones entre los estados, con la diferencia que entre los estados no hay amigos ni enemigos, sino que hay coyunturas de coincidencia. Por ejemplo, a nosotros nos tiene que llamar la atención, Rodrigo, que se castiga a los hondureños, se castiga a los nicaragüenses. Los nicaragüenses es obvio. Nicaragua tiene una conducta de confrontación abierta, nosotros no. Fuera de las declaraciones así de corte marxista de Mel que se las debía reservar, porque nadie cree el marxismo de Mel. Pero la gente de los Estados Unidos, cuando escucha las declaraciones del gobernante hondureño, en realidad llamando a la actividad de los gobiernos de los Estados Unidos una actividad imperialista, molesta sin lugar a dudas. Sin duda. Ahora, los salvadoreños fueron más inteligentes con Bukele. Es que indudablemente Bukele es un tipo talentoso. Hay que descubrirse frente a él y decir, es autoritario, es un dictador, pero es talentoso. Fueron privilegiados por Estados Unidos en la política, por la política de amistad y aliado del presidente Donald Trump. Entonces, ¿qué es lo que hizo Bukele? Recibió a Marco Rubio, secretario de Estado, lo hospedó en su mansión allí, en una mansión que tiene en ese hermoso lago. ¿Cómo se llama el lago El Salvador, el que se ve? Yo no sé, Ilopango creo que Ese es un lago precioso. Es un lago que está ahí Sí, precioso, y tiene una mansión ciudad. allí Bukele. Ahí hospedó a Marco Rubio durante 2 noches. Ahí elaboraron elaboraron la política para almacenar o para poner en prisión a los criminales peligrosos que Estados Unidos le mandó a El Salvador, para no tenerlos allá en las cárceles de Estados Unidos, sino en las cárceles de El Salvador, pero a costa de un canon, de un peaje. Porque las cárceles en Estados Unidos, y creo que aquí también, son hoteles en el fondo. La mayoría administradas por empresas especializadas en este tema. Pero además, Rodrigo, es que antes de esa visita del canciller de los Estados Unidos, el señor Rubio, ya Bukele había asumido una postura en la que celebraba las posiciones de derecha del presidente Trump. Es decir, él asistía a reuniones e incluso él forma parte de la internacional de la derecha en la que se alinea el Partido Republicano de los Estados Unidos, igual que el presidente Milei de la Argentina y otros como el líder de Vox en España, que también forma parte de grupo de políticos alineados en una postura de oposición abierta a esta nueva izquierda mundial que ha levantado mucho entusiasmo en algunos sectores. Ahora hay que ver las repercusiones de las deportaciones de los tepecianos, porque esto, Juan Ramón, no es cuestión de 55,000 personas. No es cuestión de 55,000 personas. Esto va para arriba de las 200,000 personas, porque estas 55,000 personas tienen un factor multiplicador a su alrededor. Son parientes. Son sus familiares. Entonces, ahí estamos hablando de por lo menos, va a haber una repercusión de más de 250,000 personas. Y toda esta gente viene
con el sentimiento encendido de que fueron deportados por culpa de quién, por culpa del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, que hizo lo contrario de lo que hizo Bukele en El Salvador. Por eso a los salvadoreños no los tocan ni en las deportaciones generales y mantienen a todos los tepecianos salvadoreños. Esa es la gran diferencia entre la actitud de reconciliación de Bukele con Trump y la actitud inamistosa del gobierno de Xiomara Castro con el gobierno del presidente Trump. Y esto hay que insistirlo para que la población entienda que el gobierno de Xiomara Castro, para darte gusto, Rodrigo, es que sí es, Juan. El gobierno de Xiomara Castro. Es que, perdón, Juan Ramón, es que no es una necesidad mía. Es que es el tratamiento dentro del derecho administrativo. Una persona gana para presidir el gobierno, pero no significa que es presidenta de todos los ciudadanos, porque hay algunos que no votan por ese presidente. Entonces, ella es presidente de gobierno, igual que lo fue Carlos Flores en su momento, presidente del gobierno, igual que lo fue, ¿cómo se llama? Mel Zelaya en su momento, fue presidente de gobierno. Pero ya presidente de todos los hondureños es difícil, es un concepto muy amplio. De repente es que yo quiero quedar bien con Xiomara. No, es que ya se te olvidó la doctrina de Gabino Fraga. La doctrina de Gabino Fraga en el derecho administrativo. Yo creo que vos estudiaste con el texto de Alessandrovsky. Bueno, pero al margen de esto, lo que el pueblo hondureño tiene que entender es que el gobierno de su país está obligado a proteger sus intereses. Sí. Y esa obligación incluye a los hondureños en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Por esa razón, la mayoría de las legislaciones extranjeras, cuando un hondureño es capturado por una autoridad, se establece que debe ser protegido, entrevistado inicialmente por el cónsul de su país. Si eso no se ha producido, ahí hay una transgresión, un irrespeto en el proceso que se le ha seguido, en este caso de expulsión. Yo creo que los hondureños tienen que entender, especialmente los hondureños que están en el exterior y sus familiares, que este resultado que hemos obtenido es una expresión de la ineficacia, de la irresponsabilidad del gobierno de Xiomara Castro. Y démele vuelta a la tortilla. Es una demostración de la inamistad que le declara el gobierno de Estados Unidos al gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Exacto, es una respuesta. Es una represalia. Es decir, si tú no quieres ser amigo mío, yo tampoco soy amigo Totalmente, tuyo. okay. En la siguiente parte, Juan Ramón, vamos a ver una arenga de guerra, lo que dio el secretario de guerra, que ya no es secretario de defensa, el señor Pete Hess, hizo una inminente advertencia de intervención de Estados Unidos a Venezuela. La hizo a bordo del portaaviones más grande que tiene Estados Unidos colocado frente a las costas de Venezuela. Regresamos.